Hola, en este video te voy a mostrar cómo simplificar expresiones racionales. Repasemos primero cómo se factoriza una suma y diferencia de cubos, ambos ejemplos de productos notables. Veamos el principio general de la suma de cubos. Aquí tenemos un binomio donde dos cubos se están sumando. La factorización de una suma de cubos sigue un patrón conocido que está formado por dos factores. El primer factor es un binomio formado por la base del primer término más la base del segundo, y eso multiplica a un trinomio formado por la base del primer término al cuadrado menos el producto de la base del primero por la base del segundo, es decir, menos AB, más la base del segundo al cuadrado. Veamos un ejemplo. X al cubo más 64 es una suma de cubos porque 64 es 4 al cubo. Su factorización consta de dos factores. El primero es un binomio formado por la base del primer término, que es X, más la base del segundo término, que es 4. El segundo factor es un trinomio formado por la base del primer término, pero al cuadrado, menos el producto de la base del primer término por la base del segundo, es decir, menos 4x, más la base del segundo término al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 y esta es la factorización de esta suma de cubos. Veamos ahora la diferencia de cubos. Su factorización también sigue un patrón conocido. Tiene dos factores. El primero es un binomio formado por la base del primer término menos la base del segundo. Y multiplica un trinomio formado por la base del primer término al cuadrado más el producto de la base del primero por la base del segundo término más la base del segundo al cuadrado. Veamos un ejemplo. Este binomio es una diferencia de cubos. ¿Por qué? Porque 125 es 5 al cubo. Su factorización consta de dos factores. El primero es un binomio formado por la base del primer término menos la base del segundo y multiplica un trinomio formado por la base del primer término, pero al cuadrado, más el producto de la base del primer término por la base del segundo término, es decir, más 5x, más la base del segundo término al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 y esta es la factorización de esta diferencia de cubos. Recordemos que para simplificar una expresión racional tenemos que seguir un proceso de dos pasos. Este es el primero y este es el segundo. Veamos un ejemplo ahora. Aquí tenemos una expresión racional formada por dos productos notables. Tenemos una suma de cubos en el numerador, 8 es 2 al cubo, y una diferencia de cuadrados en el denominador. 4 es 2 al cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer para simplificar esta expresión es factorizar tanto el numerador como el denominador. Bien, factoricemos primero la suma de cubos que tenemos en el numerador. El primer factor es un binomio formado por la base del primer término, que es x, más la base del segundo término. Recuerda que 8 es 2 al cubo, es decir, x más 2. Ese binomio va a multiplicar un trinomio que estará formado por la base del primer término, pero al cuadrado, menos el producto de la base del primero por la base del segundo. Recuerda que la base del segundo es 2, es decir, menos 2x, más la base del segundo término, 2, pero al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Factoricemos ahora la diferencia de cuadrados. Recuerda que 4 es 2 al cuadrado. Una diferencia de cuadrados tiene dos factores. Fíjate, la base del primer término más la base del segundo, la base del primer término menos la base del segundo término. Binomios conjugados. Bien, a continuación buscamos factores comunes entre el numerador y el denominador. Con claridad se observa que x más 2 es un factor común. Ese factor común se va a cancelar y es así como vamos a obtener la expresión simplificada, que es esta. Bien, ahora es tu turno. Pausa el video, toma esta expresión racional, la simplificas y cuando hayas terminado le das play para que yo te muestre cómo se hace y puedas verificar tu solución. Al igual que en el caso anterior, tenemos productos notables en el numerador y en el denominador. En el numerador tenemos una diferencia de cubos. Tenemos x al cubo menos 64. 64 es 4 al cubo.
y una diferencia de cuadrados. X al cuadrado menos 16, 16 es 4 al cuadrado. Bien, lo primero que tenemos que hacer es factorizar tanto el numerador como el denominador. Bien, factoricemos esta diferencia de cubos. El primer factor es un binomio formado por la base del primer término menos la base del segundo término. Recuerda que esto es 4 al cubo, por lo tanto x menos 4. Y eso multiplica un trinomio formado por la base del primer término, que es x, pero al cuadrado, más el producto de la base del primero por la base del segundo. Recuerda que la base de 64 es 4, es decir, más 4x, más la base del segundo término, que es 4, pero al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Factoricemos ahora la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados tiene dos factores formados por dos binomios conjugados. X menos 4, recuerda que 16 es 4 al cuadrado, por x más 4. Bien, ahora lo que hacemos es buscar factores comunes. Salta a la vista que el binomio x menos 4 es un factor común entre el numerador y el denominador. Ese factor común se va a cancelar y de esa manera vamos a obtener la expresión simplificada, que es esta. Muy bien, ya hemos llegado al final. Muchas gracias por tu atención y espero que este video haya sido de utilidad. Hasta la próxima.